El agua. Importancia del agua. Pues ya sabemos que todos los procesos fisiológicos, y ya que hablamos de seres vivos, pues necesitamos el agua. El agua es lo más importante o una de las cosas más importantes cuando queremos cultivar, cuando queremos realizar o que la planta realice sus funciones vitales, pues tenemos que tener presente que el agua es lo más importante. Entre las propiedades y funciones de agua para el desarrollo de las plantas, pues tenemos que absorbe poca radiación visible debido a que el agua es transparente y es una ventaja porque permite proteger los tejidos vegetales de la radiación solar. Hablamos de que aumenta el volumen al congelarse. El agua, el líquido que es importante para el transporte de nutrientes en las plantas, al congelarse se expande y produce cristales que pueden romper la célula y no podrá ser absorbida por las plantas. El alto calor específico se refiere a las cantidades de energía que se necesitan para aumentar un grado de temperatura en el agua. Es una propiedad importante porque permite conservar el calor. Entonces, hablamos de las propiedades para el desarrollo de la planta, entonces hablamos de que como absorbe poca radiación, por eso es que el agua es transparente y es una ventaja porque permite proteger los tejidos vegetales. Una de las desventajas podríamos hablar de que cuando el agua se congela, forma pequeños cristales. Estos cristales pueden romper las células de las plantas y desencadenar una serie de consecuencias o hace que la planta comience a dañarse. Hablamos de que tiene un calor específico, esto debido a que para aumentar la temperatura, o es decir, como el agua no calienta así por el sol demasiado, entonces esto permite que al colocársela a la planta, pues ello ayude a que la temperatura de la planta disminuya o conserve su calor. El agua tiene dos propiedades que son cohesión y adhesión. Cuando hablamos de cohesión es la capacidad que tiene el agua para unirse mediante fuertes puentes de hidrógeno, creando así una columna de agua en el interior de la planta. Perdón. Adhesión es la capacidad que tiene el agua para adherirse a otras sustancias y estructuras de la planta como los tubos vasculares para transportar el agua. También tiene una propiedad que se llama la capilaridad, que es lo que permite la interacción entre la cohesión y adhesión, formando una unión de moléculas de agua que en forma de columna suben por la planta. Es decir, cuando observamos la fisiología de la planta internamente, estamos hablando de que son células, que hay tejidos vasculares, de que tenemos un xilema y un floema, pero para que todo esto funcione debe existir una cohesión y una adhesión. Pero para que haya esa cohesión y adhesión debe haber una capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es esa interacción que existe donde para poder que el agua suba por los tubos vasculares o permita esa interacción entre el xilema y el floema, debe existir esa unión, debe haber una cohesión y debe haber una adhesión. Al ser un buen disolvente, permite disolver otras sustancias para luego ser absorbidas por las plantas. Es decir, cuando colocamos nutrientes, muchas veces esos nutrientes son líquidos y los unimos con agua para poder que la planta los perciba más rápidamente. Entonces, al tener una buena calidad de agua, ese nutriente o esa unión del agua con los nutrientes causan un mayor rendimiento para que la planta pueda absorberla. ¿Qué funciones presenta el agua? Pues en el transporte de sustancias, el agua es la encargada de transportar los nutrientes en la planta. Es decir, si no tuviésemos agua, las células no podrían funcionar debido a que para que haya un mejor funcionamiento interno de la planta, o sea, la fisiología de la planta necesita de agua. Ya hablamos de que es disolvente de sustancias, ya que puede disolver sustancias minerales del suelo,
para poder ser absorbidas por la planta. Es decir, cuando colocamos, por ejemplo, abonos en el suelo o alrededor de la planta y aplicamos agua, regamos, cuando se disuelven esas sustancias, pues hacen que sean mejor absorbidas por la planta. En caso contrario, si no colocamos agua, pues todos estos nutrientes podrían perderse. Ella ayuda a regular la temperatura del agua y facilita el proceso de la fotosíntesis, ya que las moléculas de agua se rompen para así poder liberar el oxígeno. La más importante, todas las funciones del agua son importantes porque son necesarias para que haya ese funcionamiento en la planta. Y otra función importante es que ella promueve el crecimiento de la planta, de las raíces, de las hojas, hay frutos. Si no tuviésemos agua, pues no tenemos frutos porque los frutos no podrían llenarse. Necesitamos de agua para que todo el proceso fisiológico pueda realizarse. Perdón. Dentro de este tema del agua, pues tenemos un proceso de transpiración. Y ese proceso de transpiración se une o existe una incidencia entre lo que se llama suelo, planta y atmósfera. Entonces, cuando hablamos del proceso de transpiración y ese continuo suelo, planta y atmósfera, se pueden explicar juntos, ya que el proceso de transpiración explica lo que estudia el continuo. Es decir, la transpiración consiste en la pérdida de agua en forma de vapor a través de las hojas. Es la fuerza que impulsa la absorción, actúa como una bomba que hace subir el agua del suelo a las hojas. El continuo analiza el flujo de agua en las plantas desde el suelo hasta la atmósfera, teniendo en cuenta que cada parte de la estructura de la planta es necesaria. Es decir, no puede existir una transpiración si la planta no tiene una anatomía necesaria. ¿Cómo es la anatomía necesaria? Unas raíces desarrolladas adecuadamente, un tallo que está erecto, que está turgente, una cantidad de hojas necesarias para que cuando comience, si existe mucha agua, ella pueda funcionar, o si existe poca agua, ella también pueda funcionar. ¿Por qué? Porque están los dos casos. Si no tenemos hojas, la planta se estresa. Si tiene muy poquitas hojas y si tiene el agua, ella también se estresa porque no tiene cómo funcionar de la mejor manera. Entonces, cuando ella realiza todo este proceso de transpiración, como si nosotros sudáramos, tomamos agua, sudamos. ¿Qué sudamos? Si no tomáramos agua no podemos sudar porque no tenemos ningún líquido o no hay una circulación necesaria de agua en el cuerpo. Permite que nos agotemos, que nos sintamos asfixiados. Lo mismo pasa con la planta. Si ella tiene una temperatura que es muy alta y no tiene el agua suficiente, pues ¿qué pasa? El proceso de transpiración no va a ser con el bueno, pues. No va a haber esa incidencia entre suelo, planta y atmósfera. ¿Por qué suelo? Porque por el suelo entra el agua a las raíces, de las raíces pasa por toda la planta y de la planta cuando transpira se va a la atmósfera. Si no existe esa fisiología necesaria, pues no podemos observar este proceso. Perdón. En este proceso, pues observamos que el xilema y el floema pues tienen una gran vinculación, son necesarias porque por ellas hacen que entre el agua, que salga el agua, que actúen los nutrientes, que suban a los extremos de la planta, que se distribuyan a las hojas. Entonces, debido a la fuerza que tira la columna de agua, esta pasa del tallo a las nervaduras, llegando a las hojas donde cambia de estado líquido a gaseoso y sale a la atmósfera en forma de vapor de agua por medio de los estomas. ¿Qué son los estomas? Son pequeños orificios por donde que actúan de esta manera. Ellos van como si ellos respiraran. Entonces ellos están en vez de las hojas cuando la planta necesita o cuando la planta transpira. Por medio de ellos pues se produce este intercambio.
A través del xilema, la cohesión-tensión tira de la columna del agua que sube por capilaridad y pasa por todas las estructuras de la planta, de las raíces pasa al tallo. Ya lo estamos hablando de que el xilema y el floema actúan de manera continua para poder realizar todo este proceso. El agua se mueve por osmosis hacia el interior de la raíz y es absorbida por los pelos radicales, sube por el conducto del xilema por capilaridad formando una columna del agua. Y el proceso inicia con el agua que se encuentra disponible en el suelo. Entonces, si la planta que está establecida ahí en el suelo no presenta la cantidad necesaria del agua para que exista una cohesión, una adhesión y por medio de la capilaridad ella pueda ser absorbida, pues este proceso de transpiración se ve colapsado. ¿Por qué colapsado? Porque la planta necesita realizar este proceso porque no solamente va a botar el vapor o va a botar el agua, el vapor, sino que también por medio de este proceso entran los nutrientes, hace un buen funcionamiento de toda la planta y es un equilibrio entre la transpiración, suelo, planta y atmósfera que son necesarias para la planta, para mantenerse viva, para que su funcionamiento sea el más adecuado. Entonces, hablamos de que la importancia del agua en la planta es algo necesario. O sea, si cuando hablamos de planta ya tenemos que enfocarnos de que sin agua la planta no existe. Sin suelo la planta no existe. Entonces todos estos intercambios o todos estos procesos fisiológicos que ocurren dentro de la planta son necesarios para poder desarrollarse. Sin estos procesos pues la planta no se puede desarrollar. Entonces en este caso observamos el agua como principal, la importancia, como lo importante que es el agua para la planta para poder realizar la transpiración. Y con ello utiliza el xilema y el floema por medio de la cohesión, la adhesión y la capilaridad. Entonces, si no tuviésemos este proceso, la planta pues no podría transpirar y cuando no transpira pues no se hace no se realiza todos esos procesos que ella necesita. Entonces, en este primer tema pues hablamos del agua. Muchas gracias.